Un millonario golpea a su esposa embarazada en público frente a su hijo, pero no sabía que todo cambiaría para siempre. Antes de empezar con todo, deja en los comentarios tu país o ciudad. Que disfrutes la historia. Ignacio Beltrán tenía todo lo que cualquiera soñaría. Una fortuna levantada con años de esfuerzo frío y calculador, una empresa poderosa que llevaba su apellido, una mansión imponente en el sur de Edimburgo y una esposa que, para el mundo exterior, era la imagen perfecta de elegancia y ternura. A los ojos de todos, su vida era impecable. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esas cenas con políticos y de los viajes de lujo, había un hombre obsesionado con el control. Renata, su esposa, lo había amado profundamente desde jóvenes. Estuvo a su lado en cada paso hacia el éxito. Sin embargo, con los años, ese amor se fue desmoronando, como arena entre los dedos. Al principio, Ignacio solo la corregía constantemente, como si todo lo que ella dijera estuviera mal. Luego vino el control disfrazado de protección, las decisiones unilaterales, la manipulación sutil. Más tarde, el desprecio. Ya no la veía como compañera, sino como un trofeo más en su vitrina de logros. Renata lo sabía, eso ya no era amor. Tenían un hijo, Samuel, de 7 años, lleno de energía, sensible e inteligente, con una mirada capaz de enternecer a cualquiera. Él era la razón por la que Renata seguía en pie. Pero incluso él ya notaba que las cosas en casa no iban bien. «Mamá, ¿por qué papá ya no se ríe contigo como antes?», preguntó una tarde, dibujando en el jardín. Renata quedó en silencio. Le acarició el cabello y sonrió débilmente, aunque por dentro se rompía. «A veces los adultos tienen días difíciles, mi amor. Pero yo siempre estoy feliz de tenerte a ti». Y era cierto. Samuel era su fuerza diaria. De cara al mundo, Ignacio mantenía la imagen del esposo ideal, cenas en Glasgow, flores costosas cuando se acordaba, regalos para Samuel, vacaciones en Aberdeen. Pero todo era humo. Renata vivía atrapada en una jaula de oro. Sin amigas, sin familia, porque Ignacio poco a poco la había aislado con excusas convincentes. Siempre tenía la palabra justa para salirse con la suya. Una noche, mientras Samuel dormía, Renata se quedó en el balcón. El viento frío de Edimburgo azotaba, pero ella no se movía. Miraba las luces de la ciudad buscando una señal. Sentía algo distinto en su vientre, no era físico, era una certeza. Estaba embarazada. Había hecho la prueba días atrás, en secreto. El miedo fue más grande que la alegría. ¿Cómo reaccionaría Ignacio? ¿Con indiferencia, con enojo, con manipulación? No sabía qué temía más. Ignacio entró a casa, como siempre. Se quitó el abrigo sin saludar, se sirvió un whisky y se hundió en el sillón. ¿Samuel ya duerme?, preguntó sin mirarla. Sí. Asintió. Ya no era el hombre que la abrazaba al llegar. Ignacio, tenemos que hablar. Él levantó apenas una ceja. ¿De qué? Renata tragó saliva. Le temblaban las manos. De nosotros. Estoy embarazada. Un silencio pesado cayó en la sala. Ignacio dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Embarazada? ¿Y me lo sueltas así, de golpe? Lo supe hace poco. No sabía cómo decírtelo. Ignacio soltó una risa amarga. Justo cuando estoy cerrando el contrato más importante de mi vida, vienes con esto. Muy oportuno. Renata sintió un puñal en el pecho. Esto no es solo trabajo. Es nuestra vida, nuestra familia. No puedo seguir sintiéndome invisible. Él se levantó con mirada intimidante. ¿Invisible? Te he dado todo, Renata. Casa, viajes, ropa. ¿Y aún así dices que no te valoro? No quiero lujos. Quiero respeto. Quiero que Samuel crezca en un hogar sano. Ignacio se acercó con frialdad. Si quieres respeto, empieza por no cuestionarme. Deja de hacerme quedar mal con tu cara larga. ¿Entendido? Sin esperar respuesta, se encerró en su despacho.
Renata se quedó temblando, abrazándose el vientre. Ya no se trataba solo de ella, debía proteger a Samuel y al bebé que venía en camino. Los días siguientes fueron una pesadilla. Ignacio hablaba menos y, cuando lo hacía, era con desprecio. Renata caminaba por la mansión como si pisara vidrios, cuidando cada palabra para no provocar su ira. Samuel lo percibía todo. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, el niño se acercó con el ceño fruncido. «Mamá, ¿por qué siempre estás triste?» Ella intentó sonreír. «No estoy triste, solo cansada. Papá ya no te quiere, ¿verdad?» Las palabras fueron como un cuchillo. «Samuel, no digas eso. Es verdad». Te grita. Ni te mira. Yo lo veo. Renata lo abrazó con fuerza. No quiero que pienses en eso, mi vida. Yo siempre voy a cuidarte. Pero dentro de ella sabía que debía romper el ciclo. Samuel no podía crecer creyendo que el amor era miedo. Una noche, Ignacio llegó furioso. Tiró el móvil sobre la mesa. ¿Sabes los problemas que causas? En la gala del otro día discutimos y alguien lo oyó. Corren rumores de que soy un abusador. Esto puede arruinarme. Renata lo miró incrédula. ¿Eso es lo que te importa? ¿Tu reputación? ¿Y Samuel? ¿No te importa que viva con miedo? Ignacio se cubrió el rostro con desesperación. Trabajo día y noche para darte esta vida. ¿Y qué recibo? ¿Drama? Recibe soledad, dijo ella con voz baja. Y te niegas a verlo. Ignacio apretó los dientes y volvió a encerrarse en su estudio. Samuel, que había escuchado todo, se acercó a su madre. No me gusta cómo te habla, mamá. Renata lo abrazó, conteniendo lágrimas. A mí tampoco, hijo. El peso de todo se hacía insoportable. Y entonces llegó la gala en un hotel de lujo de Glasgow. Ignacio la obligó a ir. Vístete bien y no muestres cara triste, ordenó. Nadie debe notar lo miserable que eres. Renata obedeció en silencio. Se puso un vestido azul oscuro y lo acompañó. En el evento, él sonreía con todos como si nada. Ella apenas podía respirar. Salió al balcón a tomar aire, pero Ignacio la siguió. ¿Qué haces aquí? La gente pregunta por ti. Solo necesitaba respirar. La sujetó del brazo con fuerza. Me estás dejando en ridículo. Suéltame, Ignacio. Estás haciendo un espectáculo. Ella intentó zafarse, y entonces ocurrió lo impensable, Ignacio le dio una bofetada. El sonido retumbó en la terraza. Renata quedó inmóvil, con la cara ardiendo. Cuando alzó la vista, vio a varias personas observando desde dentro, y entre ellas, a Samuel. Su hijo temblaba, paralizado, con los ojos llenos de miedo. Renata no sintió tanto el golpe en su mejilla como el dolor en el alma al ver a su hijo presenciar esa escena. Supo en ese instante que ya no había vuelta atrás. Renata se quedó paralizada, con la mejilla ardiendo y el corazón hecho pedazos. Dentro del salón, los murmullos comenzaron a crecer. Algunos invitados se llevaban la mano a la boca, incrédulos, otros miraban en silencio, con los ojos bien abiertos. Y en medio de todos, Samuel seguía allí, pálido, sin saber cómo reaccionar. Ignacio, por primera vez, parecía nervioso. Había perdido el control frente a decenas de testigos. Todo lo que siempre cuidó, su imagen impecable, su reputación de hombre intachable, se desmoronaba ante la mirada de todos. Renata retrocedió un paso, con la voz temblorosa pero firme. No vuelvas a tocarme. Ignacio quiso responder, pero antes de que pudiera, un hombre mayor se adelantó. Era Alberto Quiroga, un empresario muy respetado en Escocia, conocido por su carácter recto. Ignacio, creo que lo mejor es que te retires, dijo con tono cortante. Esto es un asunto personal, replicó Ignacio, tratando de recuperar la compostura. Dejó de serlo en el momento en que levantaste la mano frente a todos. Alberto se volvió hacia Renata. ¿Estás bien? Ella apenas pudo asentir. Varias mujeres se acercaron para darle pañuelos,
algunas la abrazaron en silencio. Jamás se había sentido tan expuesta y al mismo tiempo tan decidida. Ignacio, bajo una lluvia de miradas frías, se dio media vuelta y abandonó el salón. Samuel seguía en la entrada, con los ojitos llenos de lágrimas contenidas. Renata corrió hacia él y se arrodilló. «Mi amor, ¿estás bien?» Él la miró con miedo y tocó su mejilla enrojecida. «¿Te duele?» «Un poco, pero ya pasará». Samuel bajó la voz, como si temiera que alguien lo escuchara. «No quiero volver a casa, mamá». Renata lo abrazó con todas sus fuerzas. «No vamos a volver. Te lo prometo». Esa misma noche, con la ayuda de Alberto, madre e hijo se marcharon a un pequeño hotel en las afueras de Edimburgo. No llevaban nada más que lo puesto, pero por primera vez en mucho tiempo, Renata sintió que había dado un paso hacia adelante. En la habitación, Samuel se quedó dormido abrazado a su osito de peluche. Renata, con los ojos llenos de lágrimas, tomó el teléfono. No sabía a quién llamar. Hacía años que Ignacio la había aislado de todos. Entonces recordó a Patricia, una amiga de la universidad con la que había perdido contacto. Dudó un momento, pero finalmente marcó su número. ¿Renata?, contestó una voz sorprendida. «Patricia, perdona que te llame a estas horas. Necesito ayuda». No tuvo que explicar demasiado. Patricia la escuchó en silencio, y cuando terminó, respondió con firmeza. «Dime dónde estás. Voy ahora mismo». A la mañana siguiente, Patricia llegó al hotel con ropa limpia, comida y una mirada llena de preocupación. Abrazó a Renata con fuerza y acarició la cabeza de Samuel. «No estás sola», le dijo con seguridad. La llevó a su casa, en las afueras de Inverness. Era un lugar tranquilo, rodeado de jardines y aire fresco. Justo lo que necesitaban. Durante los primeros días, Renata apenas hablaba. Solo cuidaba de Samuel y lloraba en silencio por las noches. Patricia no la presionaba. Le preparaba té, se sentaba a su lado y le daba espacio. Hasta que, una semana después, Renata pudo contarle todo. Los años de control, los gritos, el aislamiento, y finalmente, la bofetada en público. «Esa noche lo vi claro», dijo Renata mirando por la ventana. «No estaba arrepentido de golpearme. Estaba preocupado de que lo hubieran visto». Patricia le tomó la mano con firmeza. «Entonces no puedes volver». «Nunca». «No voy a volver», aseguró Renata. «Pero no sé cómo empezar de nuevo. Él controla todo. No tengo dinero, ni casa, ni trabajo. Y estoy embarazada». Patricia frunció el ceño. «¿De cuántas semanas?» «Muy pocas. Apenas lo supe hace unos días». «Entonces es ahora o nunca, Renata. Tienes que proteger a Samuel, a tu bebé y a ti misma. No más silencios». Esa misma tarde, Patricia la puso en contacto con una abogada especializada en violencia doméstica, Teresa Aguirre. Desde la primera llamada, la voz tranquila pero firme de Teresa le transmitió confianza. «Lo primero que haremos es pedir una orden de alejamiento», explicó. «Pero debes estar preparada, Ignacio no se quedará quieto». Renata apretó los dientes. «No me importa lo que haga. No voy a permitir que vuelva a hacernos daño». Así comenzó una nueva etapa. Una de miedo, sí, pero también de valentía. Los días siguientes fueron como caminar sobre terreno minado. Teresa le advirtió. «Ignacio intentará manipular la historia. Hablará con la prensa. Tratará de pintarte como la villana. Debes estar lista». «No me importa lo que diga», respondió Renata. «No pienso callarme más». Y tal como predijo, pronto comenzaron a aparecer notas en periódicos de Glasgow y Aberdeen. Empresario de renombre atraviesa crisis familiar, malentendidos afectan la vida privada de exitoso hombre de negocios. Ni una sola palabra sobre la bofetada, sobre los gritos, sobre los años de desprecio. Pero Renata estaba preparada. Con ayuda de Teresa, reunió mensajes de texto, correos llenos de humillaciones, incluso grabaciones de discusiones.
También encontró fotos antiguas de moretones que, sin saber por qué, había guardado en su teléfono. Teresa armó un expediente sólido. Con esto vamos a demostrar la verdad, le aseguró. Él tiene dinero, pero no puede comprarlo todo. El testimonio de Samuel también fue importante. Con cuidado, le preguntaron si quería hablar. El niño, con voz baja, solo dijo: vi a mi papá golpear a mi mamá. Y no quiero que eso pase nunca más. Ese era el motor que Renata necesitaba. Una mañana, mientras doblaba ropa con Patricia, sonó su teléfono. Un número desconocido. Contestó con cautela. ¿Renata? Era la voz que más temía. Ignacio. ¿Qué quieres? Dijo ella con un hilo de voz. Necesito hablar contigo. Estás destruyendo todo. ¿Me llamas porque te arrepientes? Preguntó con ironía. No juegues conmigo, gruñó. Estoy dispuesto a perdonarlo todo si vuelves. Puedes seguir en la casa, con Samuel y con tu embarazo. Pero esto debe acabar. Renata sintió rabia y casi risa. ¿Me ofreces volver como si fuera un favor? No tienes nada sin mí, Renata. Yo soy tu única opción. Ella respiró hondo y respondió con calma. Ya no me das miedo. Y colgó. Se quedó temblando, pero no de miedo, sino de furia. Patricia la abrazó en silencio. Esa noche, Samuel se le acercó con su osito en brazos. Mamá, si tú estás triste, yo también lo estoy. Renata lo abrazó despacio. Ya no estoy triste, mi amor. Estoy fuerte. Y eso es diferente. Samuel apoyó la cabeza en su hombro. ¿Vamos a estar juntos siempre? Sí, cariño. Siempre. Te voy a proteger de todo. ¿Incluso de papá? Renata cerró los ojos y respondió en voz baja. De todo y de todos. Al día siguiente, Teresa organizó una reunión con un abogado penalista y una terapeuta infantil. Era fundamental proteger también a Samuel. Ignacio intentará pedir la custodia, advirtió Teresa. Y usará todo contra ti, tu economía, tu estabilidad emocional. Te pintará como una madre inestable. Renata se estremeció. ¿Y qué puedo hacer? Demostrar quién es él realmente, respondió la abogada con firmeza. No estás sola, vamos a luchar juntas. Teresa le dio instrucciones claras: abrir una cuenta bancaria a su nombre, buscar algún trabajo, reunir testigos de cómo Ignacio la trataba y organizar todas las pruebas de control y aislamiento. Renata asentía, tomando notas con las manos temblorosas. Esa noche, cuando Samuel dormía, Renata y Patricia se sentaron en la sala con una taza de té. Nunca imaginé estar en esto, confesó Renata. Toda mi vida me cuidé, fui buena esposa, buena madre. ¿Y así terminé? No, Renata, la corrigió Patricia. Así empezaste de nuevo. Lo que viviste no fue tu culpa. Y ahora tienes la oportunidad de construir otra vida. Renata sonrió débilmente. Tenía razón. Pocos días después, Teresa la llamó con noticias. Tenemos fecha. Audiencia preliminar en 2 semanas. Debes estar lista. Te observarán con lupa, pero también te escucharán. Renata colgó con el corazón acelerado. 2 semanas para enfrentarlo. No como esposa ni víctima, sino como mujer que no se iba a callar más. Los días previos fueron una mezcla de ansiedad y fuerza. Cada mañana preparaba el desayuno para Samuel, revisaba documentos y hablaba con Teresa. Trataba de no pensar en el miedo, aunque éste siempre se colaba en sus sueños. Una noche recibió un mensaje desde un número oculto. No sabes con quién te estás metiendo. Vas a arrepentirte. Renata hizo una captura y la envió a Teresa. No contestó. Ya no iba a entrar en ese juego. Teresa respondió de inmediato. Guarda todo. Cada amenaza no sirve. Y recuerda, no estás sola. Pero aún así, Renata pasó la noche en vela, imaginando a Ignacio apareciendo en la puerta para quitarle a Samuel. Se levantó y fue a la habitación del niño.
Lo encontró dormido, abrazado a su oso. Se sentó junto a él y le acarició el cabello hasta que el corazón le volvió al ritmo normal. No lo volverás a tocar, pensó con determinación. Los días avanzaban y la tensión crecía. La terapeuta infantil evaluó a Samuel y concluyó que mostraba signos de ansiedad y miedo. Ese informe se sumó al expediente. Finalmente, llegó el día de la audiencia en el Tribunal Familiar de Edimburgo. El edificio no era imponente, pero la atmósfera era pesada. Renata llegó acompañada de Teresa. Ignacio ya estaba ahí, impecablemente vestido, rodeado de sus abogados, con la soberbia dibujada en el rostro. Cuando la vio, sonrió con arrogancia. Ella, en cambio, no bajó la mirada. Caminó con la cabeza en alto, sintiéndose más digna de lo que había sentido en años. La audiencia no fue pública. El juez, un hombre de rostro serio, abrió el expediente y pidió escuchar a ambas partes. Teresa habló primero, expuso los hechos, mostró los mensajes, las fotos, los informes y el testimonio de Renata. Ignacio se removía incómodo en su asiento. Cuando llegó el turno de su defensa, su abogado intentó darle la vuelta, pintó a Renata como una mujer desequilibrada, resentida, que quería vengarse alejando a Samuel de su padre. Renata esperaba esas palabras. Ya las había escuchado muchas veces. El juez le dio la palabra. Ella se levantó, con la voz temblorosa al inicio, pero cada vez más firme. No vine aquí por venganza. Vine a proteger a mi hijo y a mi bebé. Quiero que crezcan con respeto, no con miedo. Ya no me callo más. El juez asintió y ordenó un receso. En el pasillo, Ignacio se acercó. Teresa intentó interponerse, pero él habló directo. Esto no termina aquí, Renata. Vas a ver lo que es pelear conmigo. Ella lo miró sin temblar. No me importa cuánto dure. Ya gané, porque ya no te tengo miedo. Ignacio apretó la mandíbula y se alejó sin más. Cuando regresaron a la sala, el juez no dio un fallo definitivo, pero sí dictó medidas cautelares. Ignacio no podía acercarse a Renata ni a Samuel. Si había visitas, serían supervisadas. No era la victoria final, pero era un respiro. Al salir, Patricia la esperaba con un abrazo. Lo hiciste. Te enfrentaste a él. No fue fácil, respondió Renata. Pero era necesario. Esa noche, Samuel corrió a los brazos de su madre. ¿Ganaste, mamá? Ella lo levantó del suelo, con lágrimas de alivio. Ganamos, hijo. Los tres. Los días siguientes se sintieron extraños. Renata dormía un poco mejor, aunque todavía con sobresaltos. Ignacio no aparecía, al menos no en persona. Pero su sombra seguía presente. Una tarde, Patricia llegó con un periódico en la mano. Publicaron una entrevista con Ignacio, dijo preocupada. Mira esto. En la portada, Ignacio aparecía bien peinado, con gesto solemne. El titular, un padre destruido por la mentira de su esposa. Renata sintió una punzada de rabia. Siempre supo manejar la imagen. Ahora intentaba manipular la opinión pública. Teresa llamó minutos después. Ya vi la entrevista. No respondas ni des declaraciones. Esto es parte de su estrategia. Quiere presionarte públicamente porque no puede hacerlo legalmente. ¿Y si la gente le cree? No importa. Lo que importa es lo que vea el juez. Y lo estás haciendo muy bien. Renata colgó y miró por la ventana. Samuel jugaba en el jardín, feliz, despreocupado. Eso era lo que estaba protegiendo. Esa noche, mientras le leía un cuento, Samuel la interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Papá va a volver algún día? Renata respiró hondo. Tal vez lo veas alguna vez, pero siempre con alguien más presente. Y solo si él aprende a comportarse. ¿Entonces no va a vivir con nosotros nunca más? Renata lo miró con ternura. No, mi amor. No volverá a vivir con nosotros. Pero eso no es malo. Vamos a estar bien. Samuel asintió y se acurrucó a su lado.
Ella lo abrazó con fuerza. Estaban juntos, y eso era suficiente. Pero Teresa tenía razón, Ignacio no se detendría. Una semana después, llegó una notificación, Ignacio pedía custodia compartida. Alegaba que Renata lo alejaba de su hijo sin motivos y que el escándalo afectaba su empresa. Renata sintió que se le hundía el pecho. ¿Después de todo esto? Teresa respiró profundo. Puede intentarlo, pero no será fácil. Tenemos pruebas sólidas. Es su último intento de controlarte. Otra vez empezó la guerra, preparar documentos, citar testigos, recolectar pruebas. Patricia se convirtió en su pilar. Llevaba a Samuel al parque, lo ayudaba con las tareas, cocinaba cuando Renata no tenía fuerzas. Cada noche, Renata escribía en un cuaderno lo que sentía: no puedo dejar que gane. Samuel merece otra vida. Tengo que ser fuerte, aunque me duela. Y así pasaron las semanas, hasta la segunda audiencia. Ignacio llegó con su arrogancia intacta, saludando a la prensa como si fuera una estrella. Renata, en cambio, entró con el rostro limpio, sin maquillaje, cargando solo una carpeta con papeles y la mano firme de Teresa sosteniendo la suya. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra mango en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La sala del tribunal estaba llena de tensión. El juez repasaba los expedientes mientras los abogados se preparaban. Renata respiraba hondo, sentada junto a Teresa, con el corazón acelerado. El abogado de Ignacio comenzó con una lluvia de acusaciones. Dijo que Renata estaba manipulando al niño, que lo usaba como arma contra su padre, que estaba emocionalmente inestable y sin recursos para garantizarle a Samuel una vida digna. Renata escuchaba todo en silencio, con las manos apretadas sobre sus rodillas. Cuando llegó el turno de Teresa, su voz sonó firme y clara. Señoría, tener dinero no convierte a nadie en buen padre. Y no tenerlo, no convierte a nadie en mala madre. Lo que importa es el entorno, la estabilidad emocional y el amor. Y está claro quién tiene todo eso para ofrecerle a Samuel. Presentó una a una las pruebas. Las amenazas por mensaje, los antecedentes de violencia, las evaluaciones psicológicas, el informe de la terapeuta infantil que señalaba los signos de ansiedad en Samuel, y hasta una carta firmada por su pediatra que confirmaba episodios de estrés desde que presenció el maltrato. Ignacio fruncía el ceño cada vez más, intentando mantener la compostura. El juez decidió posponer el fallo 3 días. Serían los más largos de la vida de Renata. Durante esas jornadas apenas pudo dormir. Patricia hacía todo lo posible por mantener la calma en la casa, cocinaba, jugaba con Samuel, le recordaba a Renata que no estaba sola. Aún así, las horas pasaban lentas, cargadas de ansiedad. Finalmente, una mañana, sonó el teléfono. Era Teresa. Ganamos, dijo sin rodeos. Custodia total para ti. Sin visitas por ahora. Y dentro de 6 meses habrá una revisión. Hasta entonces, Ignacio no puede acercarse. Renata se quedó en silencio, con lágrimas desbordando sus ojos. Patricia corrió a abrazarla. Samuel, al verla emocionada, se acercó también. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó. Ella lo levantó en brazos, con una sonrisa entre lágrimas. Vamos a estar bien, hijo. Ahora sí de verdad. Esa noche, Renata escribió en su cuaderno 3 palabras: no tengo miedo. Los días siguientes comenzaron a sentirse distintos. Ya no revisaba el teléfono cada 5 minutos temiendo amenazas. Dormía con menos sobresaltos. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. Por primera vez en años, podía respirar. La noticia del fallo se filtró a la prensa. Ignacio trató de contraatacar con nuevas declaraciones, pintándose como víctima. Pero esta vez no tuvo el mismo efecto. Poco a poco, otras voces comenzaron a hablar: una secretaria, un antiguo socio, incluso una mujer que había estado comprometida con él antes de conocer a Renata. Todos coincidían en lo mismo: detrás de la fachada impecable, Ignacio era controlador y violento.
La verdad comenzaba a abrirse paso. Ignacio no fue arrestado, pero su imagen quedó manchada. Perdió inversionistas, contratos y el respeto que tanto cuidaba. Para Renata, eso no borraba lo vivido, pero era un principio de justicia. Mientras tanto, ella empezó a reconstruirse. Con el apoyo de Patricia y Teresa, buscó un trabajo. No fue sencillo, llevaba años sin ejercer. Pero recordaba sus estudios en decoración de interiores y decidió intentarlo. Abrió una página sencilla en internet y ofreció servicios de diseño. Al principio hizo proyectos pequeños, casi gratuitos, para conocidos. Poco a poco, las recomendaciones corrieron. Su nombre empezó a sonar en Edimburgo y en Glasgow como alguien con buen gusto y precios accesibles. Espacios con alma, decía su tarjeta de presentación. Renata Molina, diseño de interiores. No ganaba una fortuna, pero era suyo. Y era suficiente. Samuel también empezó a cambiar. Dormía mejor, sonreía más, ya no se asustaba cuando alguien levantaba la voz. Cada vez que Renata le decía te amo, él respondía con seguridad. Yo también, mamá. Siempre. El embarazo avanzaba bien. En las ecografías, todo salía perfecto. Era una niña, y ya tenía nombre, Lucía. Samuel había elegido ese nombre porque decía que sonaba limpio y luminoso, como cuando el cielo está sin nubes. Renata no tenía lujos, pero sí lo esencial. Un hijo feliz, una bebé en camino, un techo seguro y la amistad incondicional de Patricia. A veces, por las noches, se sentaban juntas con una taza de café y se reían de lo lejos que habían llegado. ¿Te das cuenta de que saliste de todo eso?, le dijo Patricia una noche. Lo hiciste con tus propios pasos. Renata sonrió. Y si alguien lo contara en un libro, nadie lo creería. Pero es real, respondió Patricia. Y tú eres la prueba. El día que nació Lucía, Renata lloró de emoción. No por miedo, sino por esperanza. Tenía en brazos una nueva vida que nunca conocería los gritos ni el silencio pesado de una casa rota. Lucía llegó tranquila, como si supiera que era esperada. Samuel la miró fascinado, se inclinó y le dio un beso en la frente. Hola, hermanita. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Renata los observaba y supo que lo había logrado. La tormenta había pasado, y ahora comenzaba otra etapa. Una donde el amor no dolía. Donde los abrazos no escondían cicatrices. Donde la felicidad no era una fachada, sino algo real. Una vida con cicatrices, sí, pero también con alas. Esa noche, mientras veía dormir a sus dos hijos, escribió en su cuaderno una última frase. Nunca más seré menos de lo que merezco. La vida de Renata comenzó a tomar un rumbo inesperado. No era fácil, claro, pero cada paso se sentía como una victoria. Levantarse temprano para preparar el desayuno, llevar a Samuel a la escuela, cuidar de Lucía y atender pequeños proyectos de decoración se convirtió en una rutina que le devolvía el sentido. Un día, mientras esperaba a Samuel en la salida de su clase de música en Glasgow, recibió una llamada de Teresa. Renata, hay algo que debes saber, dijo con voz seria. Ignacio ha presentado una apelación. Renata sintió que la sangre se le helaba. ¿Apelación? ¿Después de todo? Sí. Quiere volver a intentar conseguir algún tipo de custodia. Dice que tiene derecho a ver a Samuel y que tú lo estás alejando. Renata cerró los ojos con frustración. ¿Qué significa eso? Que habrá otra audiencia. Pero tranquila, tenemos pruebas sólidas. No estás en desventaja. Renata asintió en silencio. Sabía que Ignacio no se daría por vencido fácilmente. Esa noche, mientras acostaba a Samuel, él le preguntó. Mamá, ¿papá todavía nos quiere? Renata se quedó congelada. Samuel, lo que importa es que yo te quiero, y mucho. Y tu hermanita también te quiere, aunque todavía no lo diga con palabras. El niño bajó la mirada. Solo quiero que no vuelvas a estar triste. Ella lo abrazó fuerte. Prometo que no lo estaré.
Los días siguientes fueron de preparación. Teresa se reunió varias veces con Renata para organizar nuevamente los documentos y reforzar la defensa. También hablaron con la terapeuta infantil, quien escribió un informe actualizado. Samuel había mejorado desde que vivía solo con su madre, pero todavía presentaba ansiedad cuando se mencionaba a su padre. Ese informe es clave, explicó Teresa. Muestra que tu hijo necesita estabilidad y que Ignacio no es capaz de brindársela. Renata se mantuvo fuerte, aunque en el fondo la ansiedad volvía. Patricia estaba siempre a su lado, recordándole lo lejos que había llegado. Finalmente, llegó el día de la audiencia en el tribunal de Stirling. Ignacio llegó impecable, con una sonrisa ensayada para las cámaras. Saludaba a la prensa como si se tratara de una alfombra roja. Renata, en cambio, entró con la cabeza en alto, sin ostentaciones, con su carpeta bajo el brazo y Teresa a su lado. La audiencia fue intensa. El abogado de Ignacio insistió en que Renata lo había alejado de Samuel por venganza, que lo manipulaba para que le tuviera miedo. Teresa respondió con serenidad. No es venganza, señor juez. Es protección. Tenemos informes médicos, psicológicos y testimonios que demuestran lo que Samuel ha vivido. Renata fue llamada a declarar. Su voz tembló al principio, pero luego se mantuvo firme. No quiero privar a mi hijo de su padre. Quiero protegerlo. Samuel merece crecer en un ambiente sano, sin gritos, sin miedo. Eso es todo lo que busco. El juez escuchó con atención y anunció que tomaría su decisión en unos días. La espera volvió a ser un tormento. Patricia la ayudaba con Lucía, mientras Renata trataba de mantener la rutina de Samuel sin mostrarle la angustia que llevaba dentro. Una mañana, mientras doblaba ropa, sonó el teléfono. Era Teresa. Renata, ya tenemos el fallo. Hubo una pausa breve. El juez ratificó la custodia total para ti. Ignacio no tendrá contacto con Samuel hasta nueva evaluación. Renata dejó caer la ropa de las manos y rompió en llanto. Gracias, Teresa. Gracias por no soltarme la mano. Esa noche, cuando Samuel regresó de la escuela, Renata lo abrazó con fuerza. ¿Ganaste otra vez, mamá? Preguntó él con una sonrisa tímida. Ganamos, hijo. Los tres. Los meses siguientes fueron un respiro. Renata comenzó a consolidar su pequeño negocio de decoración. Los encargos aumentaban y poco a poco podía sostener la casa sin depender de nadie. Patricia, como siempre, estaba allí. Un día le dijo mientras tomaban café en la cocina. ¿Te das cuenta? Has pasado de vivir bajo la sombra de Ignacio a levantar tu propio camino. Renata sonrió, cansada pero satisfecha. Sí. Y aunque a veces me siento agotada, vale la pena. Samuel también florecía. Disfrutaba de sus clases de música, jugaba con otros niños sin miedo y ayudaba con entusiasmo a cuidar de Lucía. Una tarde, mientras Renata organizaba unos bocetos para un cliente, Samuel se acercó y le dijo: Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú. Renata se sorprendió. ¿Como yo? ¿Por qué? Porque eres valiente. Las lágrimas le llenaron los ojos. Lo abrazó fuerte, sintiendo que todo su esfuerzo estaba dando fruto. Lucía crecía sana, llena de risas y balbuceos. Cada vez que Samuel se acercaba, ella respondía con sonrisas. La relación entre los hermanos era la luz que iluminaba los días de Renata. Aunque el miedo nunca desaparecía del todo, cada vez era más débil. Renata sabía que Ignacio podía intentar algo más, pero también sabía que ya no estaba sola. Tenía a Teresa, a Patricia, a sus hijos y, sobre todo, una fuerza interna que había descubierto en medio del dolor. Una noche, antes de dormir, abrió su cuaderno y escribió: Estoy empezando de nuevo. Y no pienso detenerme. Los meses transcurrieron y, aunque Ignacio seguía intentando mover hilos en silencio, Renata había aprendido a no vivir pendiente de él. Cada amenaza anónima que llegaba a su teléfono era registrada y enviada de inmediato a Teresa. Ya no lloraba, ya no temblaba. Ahora actuaba con calma,
como alguien que entendía que el miedo no debía tener el control. Su negocio crecía poco a poco. Había conseguido un contrato importante para decorar una pequeña oficina en Aberdeen, y más tarde la casa de una familia en Inverness. Con cada proyecto, recuperaba confianza en sí misma. Empezaba a ser reconocida no solo como la esposa del millonario Ignacio Beltrán, sino como Renata Molina, la mujer que estaba construyendo un nuevo camino. Samuel también brillaba. Su maestra en la escuela comentó que se le notaba más alegre, más participativo. Incluso le sugirió a Renata que lo inscribiera en clases de piano, porque mostraba un oído musical especial. Samuel saltó de emoción cuando se lo contaron. ¿De verdad, mamá? ¿Voy a tocar piano? Sí, hijo. Quiero que tengas todas las oportunidades que yo no tuve. Lucía, por su parte, crecía rodeada de risas y cariño. Con apenas unos meses, iluminaba la casa con sus balbuceos. Samuel se encargaba de entretenerla, haciéndola reír a carcajadas. Una tarde, mientras todos estaban en la sala, Patricia los observaba con una sonrisa. ¿Te das cuenta de lo que has construido, Renata?, le dijo. Mira a tu alrededor. Todo esto lo hiciste tú. Renata suspiró emocionada. No sé cómo agradecerte, Patricia. Si no fuera por ti, no sé dónde estaría. No tienes que agradecerme. Solo prométeme que nunca olvidarás lo fuerte que eres. Renata asintió, con lágrimas contenidas. Aún así, la calma se vio interrumpida cuando un día Teresa la llamó de urgencia. Ignacio ha dado una entrevista en un medio nacional, explicó. Está diciendo que eres una manipuladora que lo arruinó, que lo privaste injustamente de ver a su hijo, que todo fue un invento. Renata sintió un escalofrío, pero esta vez no se dejó vencer. ¿Qué hacemos? Nada. No respondas. El juez no seguía por la prensa. Pero quiero que sepas que Ignacio aún intenta manipular la opinión pública. Renata cerró los ojos y asintió. Ya no me importa lo que diga. Yo sé quién soy y sé lo que hemos vivido. Patricia la abrazó cuando colgó el teléfono. Eso es lo que lo destruye, ¿sabes? Que ya no tiene poder sobre ti. El tiempo siguió avanzando. Ignacio aparecía cada tanto en los periódicos, pero ya no con la misma fuerza de antes. Su imagen estaba cada vez más deteriorada. Perdió contratos importantes y algunos de sus socios lo dejaron de lado. El hombre poderoso que había parecido invencible comenzaba a quedar aislado. Mientras tanto, Renata florecía. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza de Edimburgo después de reunirse con un cliente, abrió su cuaderno y escribió. Estoy viviendo. No sobreviviendo. Viviendo de verdad. Al llegar a casa, Samuel corrió hacia ella con una sonrisa enorme. Mamá, la profesora dijo que toqué el piano muy bien hoy. Renata lo abrazó con orgullo. Estoy tan feliz de verte crecer así. ¿Sabes qué?, dijo él. Cuando toco, siento que todo lo malo se va. Renata lo miró emocionada. Eso es la música, hijo. Cura el alma. Lucía, en su cuna, balbuceaba con una sonrisa, como si entendiera lo que pasaba. Samuel se inclinó y le dijo en voz bajita. No te preocupes, hermanita. Te prometo que siempre voy a cuidarte. Renata los contemplaba y sentía que todo el dolor vivido tenía ahora un propósito, enseñarles que merecían una vida sin miedo. Una noche, Patricia y Renata charlaban en la sala. ¿Alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí?, preguntó Patricia. Renata sonrió. No. Hubo momentos en los que creí que no podía más. Pero ahora sé que siempre tuve la fuerza. Solo necesitaba recordarlo. Patricia la tomó de la mano. Esa fuerza es la que va a guiar a tus hijos. Nunca lo olvides. Renata asintió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida. Y aunque sabía que Ignacio seguiría siendo una sombra en algún rincón, también sabía que ya no podía dañarla. Había construido un muro hecho de amor, de dignidad y de valentía.
Antes de dormir, escribió en su cuaderno. Las cicatrices me recuerdan lo que sobreviví, pero también me recuerdan lo que soy capaz de lograr. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra pera. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El tiempo pasó, y poco a poco la vida de Renata se volvió más estable. Había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, ver a Samuel correr en el parque, escuchar la risa de Lucía en las mañanas, tomar un café caliente mientras revisaba sus proyectos. Cosas simples, pero llenas de significado. Su negocio de decoración siguió creciendo. Empezó a recibir llamadas de personas en Glasgow y Aberdeen que habían visto su trabajo. No eran grandes contratos, pero le daban independencia y, sobre todo, orgullo. Cada diseño terminado era una prueba de que no necesitaba a Ignacio ni a nadie para salir adelante. Una tarde soleada en Inverness, Renata llevó a Samuel y a Lucía al parque. Samuel jugaba con otros niños mientras ella mecía a la pequeña en su cochecito. Patricia llegó poco después con una manta y una cesta de comida. «Mira dónde estás ahora», le dijo Patricia, extendiendo la manta en el césped. «¿Te das cuenta?». Renata sonrió viendo a Samuel reír sin miedo. «Sí, lo sé. Todavía me cuesta creerlo, pero lo logré». Patricia le puso una mano en el hombro. «No solo lo lograste. Lo construiste desde cero». Esa noche, cuando ya estaban en casa, Samuel se acercó con Lucía en brazos. «Mamá, ¿crees que papá algún día cambie?». Renata lo miró con ternura. «No lo sé, hijo. Pero lo importante es que tú aprendas que amar no es gritar ni hacer daño. Amar es cuidar, respetar y estar presente. Eso es lo que quiero que recuerdes siempre». Samuel asintió con seriedad, como si entendiera cada palabra. Lucía balbuceó en sus brazos y él rió. «Ella ya lo sabe, mamá». Renata lo abrazó con fuerza. Los meses siguientes fueron tranquilos. Ignacio seguía apareciendo esporádicamente en los medios, pero cada vez menos relevante. Su imperio ya no era lo que había sido. El hombre poderoso que una vez la hizo sentir pequeña se estaba desmoronando solo, sin necesidad de que ella hiciera nada. Renata no buscaba venganza. Solo quería paz. Y al fin la tenía. Una tarde de verano, mientras Samuel tocaba una melodía en el piano y Lucía jugaba en una alfombra, Renata se sentó frente a la ventana con su cuaderno en las manos. Miró a sus hijos y escribió: «Hoy no tengo miedo, no tengo rabia, no tengo dudas. Hoy tengo amor, tengo paz, tengo vida. Y eso es suficiente». Patricia llegó poco después con una sonrisa. «¿Lista para nuestra caminata por el lago?». Renata cerró el cuaderno y asintió. «Más que lista». Salieron juntas con los niños. El aire fresco de Escocia les acariciaba el rostro. Samuel corría delante, Lucía reía en brazos de Patricia, y Renata los miraba sintiendo que, después de tanto dolor, había encontrado su lugar. «¿Sabes qué, Patricia?», dijo con la voz cargada de emoción. «Por fin siento que estoy viviendo, no sobreviviendo». «Y es solo el comienzo», respondió Patricia. El sol se escondía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Renata tomó la mano de Samuel y acomodó la manta de Lucía sobre sus hombros. Caminaban juntos, con la certeza de que el futuro ya no estaba marcado por el miedo, sino por la esperanza. Esa noche, al llegar a casa, Samuel le dio un beso en la mejilla y le dijo: «Eres la mejor mamá del mundo». Renata lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias, hijo. Ustedes dos son mi vida entera». Lucía, como si entendiera, estiró sus manitas hacia ella. Renata la alzó y los abrazó a los dos al mismo tiempo. «Y nunca, nunca más vamos a vivir con miedo. Eso se acabó». Los tres quedaron así, abrazados, mientras el silencio de la casa ya no era pesado ni triste, sino cálido y lleno de amor. Por fin, después de tanta oscuridad, había luz. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10.
No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.